Third conditional, creo que es el video 5. Bueno, último ejercicio y tal vez uno de los más complicados, pero si uno es un poco avispado, no tanto. ¿Qué pasa acá? Hay que completar los espacios como siempre, ¿sí? Pero no te doy yo el verbo, sino que el verbo lo vas a sacar de la oración que está arriba, que es la oración que te pone en situación, ¿sí? Dice, he crashed his car because he fell asleep while driving. Acá, ¿sí? Como dije, tengo que sacar los verbos. Acá dice, él chocó su auto porque se quedó dormido mientras manejaba. Bueno, crash es chocar, ¿sí? Este es mi verbo, ¿sí? Y este es mi otro verbo. Fall sería mi otro verbo, ¿sí? Quedarse dormido. ¿Qué tengo que hacer? Esto es una oración en pasado simple. Cuenta una situación. Él chocó el auto porque se quedó dormido. Lo que yo tengo que hacer es el condicional. Si él no se hubiese quedado dormido mientras manejaba, él no habría chocado el auto. ¿Sí? Y parece, wow, qué difícil. Pero en realidad yo te doy casi todas las palabras. Si nosotros observamos, ¿sí? Yo tengo if he y tengo asleep. Entonces yo sé que el verbo que va acá adelante es este, ¿no? Este verbo está en pasado, yo lo tengo que buscar en la lista, ¿sí? Y me va a dar que el pasado participio es fallen. Pero yo tengo que decir si él no se hubiese quedado dormido, porque en realidad en estas oraciones el tercer condicional lo que dice, lo que expresa es lo contrario de lo que pasó realmente, ¿sí? Cuando me dice él chocó el auto porque se quedó dormido, en mi condicional, yo lo que voy a decir, si él no se hubiese quedado dormido, no habría chocado el auto. O sea, voy a decir lo contrario de lo que fue la situación real. Por eso este verbo que está en afirmativo va a pasar en negativo. Como sabemos, en la parte del if, o sea, si él no se hubiera quedado dormido, yo voy a usar el pasado perfecto, como es negativo, hadn't, ya dijimos por qué es hadn't, porque yo en el tercer condicional digo lo contrario de lo que pasó. Y acá dice que él se quedó dormido. Entonces yo voy a decir si él no se hubiese quedado dormido. Ya dijimos que el verbo fell pasa a fallen. ¿Sí? Y me queda if he hadn't fallen asleep while driving. Y ahora his car. Verbo delante de his car, crash. El verbo crash, que es chocar. ¿Sí? Entonces yo sé que la segunda parte es wouldn't. ¿Por qué wouldn't? Porque no habría chocado el auto. He wouldn't have crashed. Acá, ¿por qué pareciera que por qué el verbo no cambia? Porque al ser un verbo regular, o sea que termina con ed, al ser un verbo regular, el verbo es regular tanto en pasado simple como en pasado participio. Y queda igual, ¿sí? No así con el verbo fell, que es un verbo irregular, ¿sí? Y lo tengo que buscar en la lista para ver cómo cambia. Entonces, truquito para hacer este ejercicio. Observar. Dice, we couldn't go to the concert because we didn't have enough money. No pudimos ir, ¿sí? Esto está en negativo. El verbo couldn't es no pudimos. Es el verbo can en pasado, could. Y en negativo, couldn't. We couldn't go to this concert. No pudimos ir al concierto o al recital. Because we didn't have, pasado, ¿sí? No teníamos dinero, ¿sí? Entonces, si nosotros, suficiente dinero, y acá, ¿cuál es el verbo que tengo delante del enough money? Have. Entonces, ¿yo qué hago? Paso have a pasado participio, o sea, had. Y ojo al piojo, acá dice, no pudimos ir porque no teníamos dinero. Estas oraciones están en negativo. Quiere decir que yo las voy a pasar en afirmativo, ¿sí? Porque, ¿qué diría? Si nosotros hubiésemos tenido suficiente dinero, entonces esto va a ser if we had, que es el auxiliar del pasado perfecto, y otra vez mi verbo principal en pasado participio. If we had enough money, si hubiésemos tenido suficiente dinero, nosotros habríamos ido al recital. O sea, we would have, have, el verbo go va a pasar a pasado participio, gone to the concert. Observen que yo pongo el mismo verbo que tengo
delante de to the concert, ¿sí? Si dudan, ¿será un verbo o no será un verbo? Lo buscan en la lista de verbos, ¿sí? Y se fijan si aparece. ¿Estamos? O también se usa el diccionario y te fijas si es un verbo, ¿sí? Si te aparece en las definiciones de la palabra, te aparece la B corta, bueno, es un verbo, ¿ok? Bueno, es un ejercicio menos difícil de lo que parece. Recordemos, lo que está entonces en afirmativo pasa a negativo. Lo que está en negativo pasa a afirmativo. Esa es la primera clave. Y la segunda es fijarse que el verbo que está delante de las palabras, ¿sí? Y pasarlo a pasado participio. Ese es el verbo que vas a utilizar acá para decir si hubiésemos tenido suficiente dinero. Habríamos ido, ¿sí? Go. ¿Cómo se llama? Es el infinitivo de gone, ¿sí? Go to the concert se convierte en gone to the concert, ¿sí? Bueno, espero que lo hagan muy bien.